En esta sesión número 4, vamos a comenzar con un ejemplo que nos lleva a lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores. Aquí la pregunta en este ejemplo es, ¿qué tan inusual es un juego de béisbol sin un hit o de un hit en las ligas mayores? ¿Y cuán frecuentemente un equipo va a pegar más de 10, 15 o incluso 20 hits? Bien, esto es, bueno, a los que les gusta el béisbol, más o menos saben a lo que se refieren en cuanto a que juegos sin hit hay pocos, son muy pocos, o juegos que tienen solo un hit permitido es también bastante raro. Y por otro lado, juegos de 10, 15, 20 hits, mm, pues no son tan raros, pero también no son muy comunes. ¿Eh? Bien, entonces, esta tabla que están viendo en su pantalla es la distribución de frecuencia del número de hits por equipo, por juego, de juegos de 9 entradas, aquí le llaman de 9 episodios, 9 entradas, que se jugaron entre 1989 y 1993. Bien, como pueden darse cuenta aquí, en juegos que no tuvieron hit, fueron sin hit, fueron 20. Con esto tendría una frecuencia relativa de 0.00010. Ok, con juegos de un solo hit fueron 72 y su frecuencia relativa es de 0.0037. Ok, así nos vamos. Vamos aumentando en el sentido de número de hits. Y como pueden darse cuenta, al ir aumentando el número de hits por juego, el número de juegos, pues también va a aumentar hasta que llega a un número máximo, que es aproximadamente, bueno, no aproximadamente, sino más bien, son 8 hits en un juego, fueron 2403. Y esto es una frecuencia relativa de 0.1240. A partir de este número de 8 hits, el noveno ya es un número menos, fue 2256 y de ahí sigue decayendo. Curiosamente, aquí, como pueden darse cuenta, un juego de 25 hits, hubo cero, pero sí hubo un juego de 24 hits, un juego de 26 y un juego de 27. Bueno, ok. En total fueron 19,383 juegos y la frecuencia relativa, vean que aquí suma 1.00005. Es decir, bueno, sigue la unidad. Bien, entonces, el histograma que corresponde a la figura que les acabo de mencionar, o sea, relacionada con la tabla, eh, van a ver, o van a notar más bien, que se eleva suavemente hasta una sola cresta, llega a esa cresta y comienza a declinar, igual, suavemente. Entonces, aquí hay algo interesante. Aquí lo que se menciona, y insisto, lo van a ver gráficamente, es de que se va a extender este histograma más hacia la derecha, es decir, valores grandes que hacia la izquierda. Entonces, esto se le conoce como un poco asimétrico, pero positivo. O bien, tomando en cuenta la información tabulada o con el mismo histograma, se puede determinar lo siguiente. Proporción de juegos a lo más de 2 hits va a ser igual a la frecuencia relativa de x igual a 0 más la frecuencia relativa de x igual a 1 más la frecuencia relativa de x igual a 2. Entonces, de acuerdo a la tabla, aquí están sus valores. 0.0010 más 0.0037 más 0.0108. Y el resultado es de 0.0155. Y esa es la posibilidad. Es decir, pero muy baja. Bien, vamos a verlo ahora con respecto a esta gráfica. Noten que el punto máximo, recuerden que fue 8. A partir del noveno, décimo, ya va decayendo. Pero lo que les comentaba de que está más alargada, ¿sí? O más cargada hacia la derecha, pues es obvio, se nota, no es simétrica, ¿sí? Si fuera simétrica,
hacia la izquierda, hacia la derecha, se veía la misma forma o casi la misma forma. Y en este caso no. Del lado de este punto 8 hacia la derecha, noten que es más alargada que desde el punto 8 hacia 0. Entonces, es por eso que está ligeramente cargada hacia la derecha. Es asimétrica, positiva. ¿Por qué positiva? Porque toman el punto, este punto, que es el 8, como si fuera un inicio del plano cartesiano. Entonces, hacia la derecha serían valores positivos, hacia la izquierda serían valores negativos. Ojo, solo es una referencia. El valor real es el que estamos viendo aquí. Ok. Entonces, con esto que estamos viendo, con respecto a las sumas, estábamos viendo que a lo más, a un juego que tenga 2 hits es con una frecuencia, un porcentaje muy bajo. Bueno, ahora nos vamos hacia el otro lado. Proporción de juegos con entre 5 y 10 hits, inclusive. Es decir, que se van a incluir los de 5 y los de 10. Entonces, pues no, es la suma de las probabilidades que ya se vieron en la tabla. Y el resultado es de 0.6361. Noten que este es mucho más alto que el que se obtuvo desde 0 hasta 2 hits. Traduciendo esto y haciendo una aproximación, esto es aproximadamente el 64% de todos los juegos fueron entre 5 y 10 hits inclusive. Bien, hasta ahorita con el histograma se ha visto pues que se dan los datos y se pueden crear ciertas gráficas, ¿no? Tomando en cuenta áreas de rectángulos. Entonces, cuando ustedes están creando un histograma para datos continuos, es decir, cuando ustedes están realizando mediciones, va a implicar una subdivisión. ¿Qué es esto de subdivisión? Pues es subdividir el eje de medición en un cierto número adecuado de intervalos de clase o clases, de tal manera que cada observación quede contenida en exactamente una clase. Ojo, que noten esta parte, que quede contenida en exactamente una clase. Bien, por ejemplo, se hacen 50 observaciones de que X es igual a eficiencia de consumo de combustible de un automóvil dada en millas por galón. La más pequeña, la medición más pequeña es de 27.8 y la más grande es de 31.4. Entonces, tomando en cuenta estos valores, yo puedo hacer subdivisiones y tener estos límites de clase. 27.5 sería el 1, 28.0 sería el otro, 28.5, 29.0, etcétera, etcétera. Noten que yo estoy haciendo, subdividiendo cada punto 5 hasta llegar a 31.5. Es decir, lo que ustedes están viendo en pantalla. Estas son las divisiones. Noten que entre cada una de estas líneas hay 0.5. ¿Ok? Bueno, aquí el problema, porque hay un problema potencial, por supuesto, es que de vez en cuando hay una observación que va a estar en el límite de clase. Entonces, ¿qué es eso que significa? Que no va a caer exactamente un intervalo, es decir, 29.0. Voy a regresar tantito. 29.0. ¿Dónde estoy en 29.0? Aquí. Si yo tengo un valor que está en exactamente 29.0, yo no puedo decir entre qué rango está. ¿Por qué? Porque me puede ir hacia la izquierda y me puede ir hacia la derecha. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo con cómo se funcionan o trabajan los histogramas, esto no es útil. Y ya hay un problema. Entonces, una forma de solucionar este problema es utilizar límites, pero modificando un poco los valores. ¿A qué me refiero con modificar? Noten, ahora yo utilizaría dos decimales. Entonces yo utilizaría 27.55, 28.05 y de ahí me voy moviendo hasta 31.55. Entonces, yo al agregar centésimas a los límites de la clase, voy a evitar que las observaciones obviamente queden en los límites resultantes. Ahora bien, otro método que se puede utilizar es utilizar clases de este estilo, es decir, 27.5 hasta menor que 28.0. Ese sería uno. El otro sería 28.0
hasta estrictamente menor a 28.5. Y de ahí sucesivamente hasta llegar al límite de 31.0 hasta estrictamente menor que 31.5. De tal forma que, volviendo con la pregunta de qué haríamos con el 29.0, bien, este valor de 29.0, este caso, va a quedar en la clase desde 29.0 hasta estrictamente menor que 29.5. Aquí va a quedar. Y no va a quedar o no va a caer en el de 28.5 hasta estrictamente menor que 29.0. Recuerden la parte de álgebra. Es cuando estoy hablando estrictamente menor que, es muy cercano, pero nunca lo va a tocar. Y en este caso, por ejemplo, el valor de 29.0, pues obviamente va a caer justamente bien en esta clase, desde 29.0 hasta estrictamente menor que 29.5. Entonces, utilizando esta convención, una observación que queda en el límite se va a colocar en el intervalo a la derecha. Digamos que esa sería normalmente la tendencia, hasta a menos de que se diga o se explique de una manera literal en el momento. Si no se dice nada, ustedes lo que van a hacer es tomar o darle, vamos a decir, prioridad hacia la parte de la derecha, el intervalo de la derecha. De hecho, Minitab es como es lo que hace cuando construye histogramas. Es decir, da prioridad a los rangos, a los intervalos a la derecha. Bueno, entonces, ah, cuando estamos construyendo un histograma y tenemos datos continuos, ¿qué pasa cuando tenemos anchos de clase iguales? Bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Yo lo primero es determinar la frecuencia y la frecuencia relativa de cada clase. Marco los límites de clase sobre un eje de medición horizontal, por supuesto, y sobre cada intervalo de clase, yo lo que voy a es trazar un rectángulo cuya altura va a ser la frecuencia relativa correspondiente o frecuencia. Veamos este ejemplo. Hay compañías eléctricas en Estados Unidos, aquí no, pero bueno, en Estados Unidos hay compañías eléctricas que van a requerir información sobre el consumo de los clientes para obtener ciertos pronósticos precisos sobre la demanda. Entonces, investigadores de Wisconsin Power and Light determinaron el consumo de energía dada BTUs durante un periodo particular con una muestra de 99 hogares calentados utilizando gas. Entonces, lo que se hizo fue calcular un valor de consumo promedio de esta forma. El consumo ajustado va a ser igual al consumo dividido entre el clima en grados días por área de casa. Entonces, esta fórmula, los resultados que se obtuvieron con esta fórmula, dieron los siguientes datos. Una parte de estos conjuntos de datos guardados en furnace.mtw está disponible en Minitab. Y bueno, utilizando este software, pues se ordenó desde el valor más pequeño al valor más grande. Y entonces es esto. Estos fueron los valores que se obtuvieron. Noten que son una muy buena cantidad, bastantes. Y noten también que sí están ordenados, porque comienzo desde el 2.97, 4, 5.20, 5.56, 5.94, 5.98 y ahí, hasta llegar al valor máximo que es de, más bien, el último valor es 18.26. Bien, están ordenados, qué padre. Pero, ¿y ahora qué hago con esto? Ok. Utilizando nuevamente el software de Minitab, lo que se hace es seleccionar los intervalos de clase. Entonces, la característica del histograma, de la figura que les voy a mostrar a continuación, que más va a llamar la atención es su parecido a una curva en forma de campana. ¿Y esto qué significa? Que es simétrica o casi es simétrica. Y con un punto de simetría aproximado en el valor de 10. Bueno, entonces aquí tengo mi tabla con la frecuencia de clase y aquí tengo el valor de la frecuencia relativa. Es decir, que entre 1 y estrictamente menor que 3 tengo un valor. Desde 3 hasta estrictamente menor que 5 tengo un valor. Desde 5 hasta estrictamente menor que 7 tengo 11 y así sucesivamente. Noten que yo llego a un valor máximo, es decir, de 21 llego a 25, pero a partir de este valor de 25 voy decayendo hacia 17, hacia 9, hacia 4 y finalmente hacia el valor de 1. Entonces,
El software, insisto, se está mencionando que es Minitab, les generaría esta gráfica. En el eje X son los BTUs y en el eje Y va a ser el porcentaje. Noten que ah, el valor máximo, como se había hecho la observación, sería más o menos en el valor de 10. Y a partir de 10 va a comenzar a decaer. Si ustedes unieran los puntos centrales de cada uno de estos rectángulos, pudieran trazar una curva y pudieran darse cuenta, obviamente aquí utilizando un poco de imaginación, que la curva sería más o menos simétrica. No sería perfecta, por supuesto, pero se notaría una cierta simetría. Y como se había mencionado en el texto, es de tipo de forma de campana. Más adelante vamos a ver de qué demonios se trata esto, de por qué hago esta mención de esta forma de campana. Pero eso de momento. Mientras es esto. Entonces, de acuerdo con el histograma que les acabo de mostrar, la proporción de observaciones menor que 9 es aproximadamente igual a 0.01 más 0.01 más 0.12 más 0.23 y esto da como resultado 0.37. El valor exacto es 34 sobre 90, que es igual a 0.378. Entonces, la frecuencia relativa para la clase desde 9 hasta estrictamente menor que 11 es aproximadamente de 0.27. Entonces, así que la conclusión que uno puede llegar utilizando estos datos es que en una forma aproximada, la mitad de esta, es decir, 0.35 va a quedar entre 9 y 10. De tal forma que las proporciones de observaciones menores que 10 va a ser aproximadamente 0.37 más 0.135. Y esto da como resultado 0.505, que si lo pasamos a porcentaje, es decir, si lo multiplicamos por 100, esto da un poco más del 50%. El valor exacto de esta proporción es 47 sobre 90, que es igual a 0.522. Es decir, una aproximación es aceptable. En métodos matemáticos vamos a ver justamente evaluar, vamos a decirlo así, o ya lo hemos hecho, por supuesto, pero vamos a ir más adelante a decir si realmente estos valores son aceptables o no aceptables. Por el momento, en probabilidad estadística es aceptable hasta este momento, insisto. Bien, para el caso de los histogramas, no existen, desafortunadamente, reglas infalibles para decir cuántas clases, o sea, el número máximo de clases, o cómo se seleccionan estas clases. Pero más o menos hay guías generales. Entonces, aquí lo que se menciona es que entre 5 y 20 eh, número de clases o selecciones van a ser satisfactorios para la mayoría de los conjuntos de datos. De manera general, mientras más grande es el número de observaciones en un conjunto de datos, obviamente, pues van a ser más clases, van a ser requeridas. De tal forma que ustedes pueden utilizar una regla empírica, como dice aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de clases va a ser aproximadamente igual a la raíz cuadrada del número de observaciones. Y con eso, ustedes ya tendrán una mejor posibilidad de decir, ok, tengo tanta cantidad de datos, saco la raíz cuadrada, perfecto. Entonces necesito 4, necesito 15, necesito 20, ¿sí? Es una buena idea, pero como les comento, no es infalible. Puede ajustarse, por supuesto, pero bueno, es mejor o es bueno o mucho más útil poder comenzar con un cierto valor ya más fijo. Bien. Ah, eh, en el caso de las clases de ancho igual, eh, no sea una opción sensible si un conjunto de datos se alarga. Es decir, estar utilizando clases de ancho igual, ¿sí? Una opción, esta opción no sería muy útil si en mi conjunto de datos se alarga hacia un lado o al otro. Recordemos el ejemplo de los hits. Recuerda que yo les comenté que se alargaba un poco más hacia la derecha.
pero puede ser, o si ustedes tuvieran otra clase de datos, no de 4 años, sino, por ejemplo, de 15 o 20 años, es posible que tuvieran todavía un alargamiento mayor. Entonces, si ustedes quisieran utilizar un histograma con anchos iguales, no es una buena opción. Eh, la curva que les voy a mostrar muestra puntos de este conjunto de datos, de este tipo de conjunto de datos. Con un pequeño número de clases que tengan de ancho igual, casi todas las observaciones van a quedar exactamente en una o dos clases. Si utilizo una mayor cantidad de clases, o sea, un gran número de clases con un ancho igual, las frecuencias de muchas clases obviamente van a tender a cero o serán cero. Entonces, una buena opción, como dice aquí, es utilizar algunos intervalos más anchos cerca de las observaciones extremas, pero por otro lado, más angostos en la región de alta concentración. Ok, bien, esta primera parte yo tengo eh, mis anchos son iguales. Aquí están los anchos, aquí noten los puntos que están cayendo tanto de cada una de las clases, de las regiones, de los rangos que yo estoy manejando. Si yo quisiera, dijera, no, pues es que están muy cercanos los rangos y los hiciera más amplios, noten que ahora habría momentos en que en ciertos rangos voy a tener una gran cantidad de puntos, pero esto no me estaría ayudando mucho. Ok, de acuerdo a lo que les comenté, es utilizar anchos más amplios o más largos en los extremos, noten, y donde hay zonas donde hay mayor cantidad de puntos, utilizar, ¿sí?, rangos más cortos. Y esto es válido, bastante válido, porque les va a dar mejor información para que ustedes puedan sacar la conclusión correspondiente. Bien, ahora vamos a ver lo que pasa, lo que sucede con histogramas, con datos continuos, pero ahora con anchos de clase desiguales. Ok, ya determiné después de determinar las frecuencias y las frecuencias relativas, lo que realizo es calcular la altura de cada rectángulo con esta fórmula. La altura del rectángulo va a ser igual a la frecuencia relativa de la clase dividida entre el ancho de clase. Entonces, las alturas de este rectángulo que vamos a obtener como resultado, de manera general, se le conocen como densidades. Y la escala vertical se le conoce como escala de densidades. Curiosamente, esta disposición o esta manera de hacer análisis también funciona cuando los anchos de clase son iguales. Sin embargo, son más aplicados o más comunes de verlo cuando son anchos de clase desiguales. Veamos un ejemplo. La corrosión del acero de refuerzo es un problema serio, ¿no? En estructuras de concreto que se realizan en ambientes afectados por condiciones climáticas pues severas, ¿no? Como por ejemplo el puerto de Veracruz. Entonces, es por esta razón que los investigadores han realizado estudios sobre el uso de barras de refuerzo hechas de un material compuesto. Entonces, sobre esto, se realizó un estudio para desarrollar pues indicaciones para adherir barras de refuerzo reforzadas pues con fibra de vidrio pues al concreto. Y vienen en este paper, en este artículo, Design Recommendations for Bond of GFRP Rebars to Concrete, del Journal of Structural Engineering, del 96, y ustedes lo pueden encontrar desde la página 247 hasta la 254. Ok. De este artículo se tomaron 48 observaciones de fuerza adhesiva, de la fuerza adhesiva que se midió. Noten que aquí no están ordenados. No están ordenados. Comienza desde el 11.5, tengo un valor de 12.1, después baja a 9.9 y así continúo, perdón, y finalmente tengo tres valores de 3.6. Bueno, entonces con esto yo ya puedo obtener mi frecuencia de clase y noto que la frecuencia relativa de mis 9 valores que están del rango desde 2 hasta estrictamente menor que 4 son 9.
y la frecuencia relativa es de 0.1875 y la densidad es de 0.094. Y de ahí realizo pues las de cada uno de las frecuencias de clase. ¿Ok? Y obtengo los valores tanto de frecuencia relativa como de densidad. Ok. Entonces, el histograma que voy a obtener como resultado es lo que están viendo a continuación. La parte de la derecha, o sea, la cola derecha o superior se alarga mucho más que la izquierda o inferior. Es decir, y creo que es más que obvio, pero bueno, es un sustancial alejamiento de la simetría. Obviamente no hay simetría. Está cargado mucho más hacia la derecha que hacia la izquierda. Bueno, creo que es más que evidente. Cuando los anchos de clase son desiguales, si yo no utilizo una escala de densidad, bueno, lo que voy a tener como resultado pues son áreas distorsionadas. Ahora bien, con anchos de clase iguales, el divisor es el mismo en cada cálculo de densidad y la aritmética adicional, pues lo que implica es reescalar pues el eje vertical. Es decir, que el histograma que utiliza frecuencia relativa y el que utiliza densidad tendrán exactamente pues la misma apariencia. Ahora bien, un histograma de densidad tiene una propiedad interesante. Si yo multiplico ambos miembros de la fórmula para densidad por el ancho de la clase, obtengo lo siguiente. La frecuencia relativa sería igual al ancho de la clase por densidad, como se comentó, que a su vez sería el ancho del rectángulo por la altura del rectángulo. Y eso a final de cuentas tendría como resultado, pues, el área del rectángulo. Entonces, el área de cada rectángulo va a ser la frecuencia relativa de la clase correspondiente. Y además, como la suma de frecuencias relativas, pues debe ser 1, el área total de todos los rectángulos en un histograma de densidad, pues ¿qué creen? Sí, así es, va a ser 1. Entonces, siempre va a ser posible trazar en un histograma de manera que el área sea igual a la frecuencia relativa. Y esto también va a ser cierto para el histograma de datos discretos. Simplemente se utiliza, pues, la escala de densidad. Entonces, las formas que yo puedo obtener de un histograma son varias. Es decir, puedo obtener un histograma unimodal. Aquí, ¿qué se refiere? Se eleva a una sola cresta y declina. Bien, puedo tener un histograma bimodal, en el cual tengo dos crestas diferentes. Entonces, con respecto a esta parte del histograma bimodal, puede ocurrir cuando el conjunto de datos se compone de observaciones de dos clases bastante diferentes de individuos o objetos. Es decir, puede considerar, por ejemplo, un gran conjunto de datos compuestos de tiempos de manejo de automóviles que viajan entre San Luis Obispo, California y Monterrey, California. Y aquí no van a estar tomando en cuenta el tiempo utilizado para ver, por ejemplo, puntos de interés, puntos turísticos, comer, etcétera. Entonces, este histograma mostraría dos crestas. La primera, para los carros, vehículos, automóviles, como quieran decir, que toman la ruta interior, es decir, que es una ruta de aproximadamente 2.5 horas. Y otra para los carros que viajan a lo largo de la costa, que es un viaje de entre 3.5 y 4 horas. Ahora bien, la bimodalidad no se va a presentar automáticamente en estas situaciones. Solo si los dos histogramas distintos están muy alejados en forma relativa con respecto a sus esparcimientos, la bimodalidad va a ocurrir en el histograma de datos combinados. Y entonces, por lo tanto, un conjunto de datos grande compuesto de estaturas de estudiantes universitarios no produciría un histograma bimodal. ¿Por qué? Porque la altura típica del hombre es aproximadamente 69 pulgadas. No está demasiado por encima de la altura típica de mujeres de aproximadamente 64 a 65 pulgadas. Ahora bien, se dice que un histograma con más de dos crestas se le conoce como multimodal. Entonces, el número de crestas va a depender de la selección de los intervalos de clase, por supuesto, y en particular con un pequeño número de observaciones. Es decir, que mientras más grande es el número de clases, más probable que se manifieste bimodalidad o multimodalidad. Ahora bien, un histograma va a ser simétrico si la mitad izquierda es una imagen de espejo de la mitad derecha.
Un histograma bimodal es positivamente asimétrico si la cola derecha o superior se alarga en comparación con la cola izquierda o inferior y negativamente asimétrico si el alargamiento es hacia la izquierda. La la siguiente figura muestra histogramas alisados, y aquí se ponen entrecomillados, obtenidos ¿cómo? Pues superponiendo una curva alisada sobre los rectángulos que ilustran varias posibilidades. Es decir, aquí la primera es unimodal simétrico. Aquí está perfectamente. Aquí con lo que se refería con espejo es de que si yo colocara un espejo exactamente a la mitad, pues yo lo que estaría viendo es la misma figura nada más que reflejada, ¿no? Simple. Bien, una bimodal tiene dos puntos altos, pero no tienen que estar exactamente en el mismo valor. Bien, positivamente asimétrico, ya comentamos que sería, se alarga hacia la derecha y negativamente simétrico, se alarga hacia la izquierda. Bien, entonces, tanto una distribución de frecuencia y un histograma pues, se pueden construir cuando el conjunto de datos es de naturaleza cualitativa, es decir, cuando ustedes están creando categorías. Entonces, para algunos casos, habrá un ordenamiento natural de las clases, como por ejemplo, estudiantes de primer año, de segundo, tercero, cuarto y graduados. Mientras que en otros casos, el orden ya sería un tanto arbitrario, es decir, católico, judío, protestante, etcétera. Con esos datos categóricos, los intervalos que se van a construir, sobre los cuales más bien se van a construir los rectángulos, deberán pues ser de igual ancho. Otro ejemplo. El Public Policy Institute of California realizó una encuesta, ¿no? Una encuesta telefónica a 2.501 residentes adultos de California durante abril de 2006. ¿Y qué querían saber? ¿Qué pensaban sobre varios aspectos de la educación pública K12? En Estados Unidos, la educación pública se le conoce con la clave de K12. Bien, una pregunta fue esta, en general, ¿cómo calificaría la calidad de las escuelas públicas de su vecindario hoy en día? Y entonces, la tabla que les voy a mostrar les van a poder apreciar las frecuencias y las frecuencias relativas. Y la figura posterior a estas frecuencias muestra el histograma correspondiente en gráfica de barras, por supuesto. Bien, noten que aquí tengo calificaciones A, B, C, D y F. Y bien, hay gente que pues simplemente dijo que no sabía qué onda. No, o sea, es decir, no daba una calificación. En Estados Unidos se califica con A, B, C, D, F. F sería fallo. No hay más. Que sería, el F sería un 5 aquí en México. Bien, entonces la calificación A tiene una frecuencia de 478, entonces la frecuencia relativa es de 0.191 y así sucesivamente. Noten que la suma de la frecuencia relativa da 1 y en la frecuencia, pues el valor total fue la cantidad de preguntas que se hicieron, la encuesta, ¿no? 2.501. Muy bien. Y entonces, tomando en cuenta esos datos, yo pude crear este histograma. De tal forma que el A, aquí está, B, aquí está, C, aquí está, D, F y los desconocidos. Y ustedes pueden, esta gráfica de frecuencia relativa contra calificación. La calificación es mi eje X, la frecuencia relativa es mi eje Y y listo. Ya está creada. Entonces, más de la mitad, como se pueden dar cuenta aquí, más de la mitad de los encuestados lo que otorgaron fue una calificación A o B y solo poco más del 10% otorgó una calificación D o F. Entonces, los porcentajes de padres de niños que asisten a escuelas públicas fueron un poco más favorables para las escuelas, es decir, 24, 40, 24, 6, 4 y 2%. ¿Dudas, preguntas? Creo que hasta acá, como les he comentado, simplemente me dan los datos y yo los distribuyo de alguna otra forma. Puedo utilizar software, pero también lo pudiera realizar a mano, ¿ok? Sin embargo, en la siguiente sesión les voy a mostrar algo. ¿Sí, Jair? Disculpe, maestro, yo tengo una duda. Sí, dime. Cuando venía la regla empírica de el número de clases es igual a la raíz del número de observaciones, Sí. número de observaciones, por ejemplo, tomando el ejemplo de los hits, ¿a qué se refiere? ¿A los hits, a la cantidad de hits o a la cantidad de partidos? Ah, muy buena.
cantidad de hits. Ah, ok, maestro. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ok, pues entonces podemos dejarlo por el momento hasta acá. Nos vemos en la siguiente sesión. Esto en un rato va a estar arriba en la red y pues cuídense mucho. Nos vemos.